¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Mi nombre es Lilia Jacqueline Cruz González, con matrícula 21016393 de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Actualmente estoy cursando la licenciatura en Derecho. El nombre de este módulo es Derecho Procesal Penal, volumen 2, y el nombre de nuestro reto el día de hoy es ¿cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana? Con el asesor educativo Rodolfo Elías González. Para desarrollar este reto, se nos piden 3 planteamientos, mismos que voy a desarrollar a continuación. El primero nos menciona que a qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia. Bueno, primero vamos a descifrar un poquito esto y tenemos en cuenta que los países centrales pueden ser influenciados mutuamente respecto a la adopción de leyes. Si un país está pegado al otro, puede adaptarse a sus leyes, pueden adoptarlas, ¿qué es lo que nos quiere decir? Tanto leyes como normas y políticas públicas, y así como tal, como están prácticamente juntos, pueden competir entre ellos para influenciar a los países periféricos. Ahora bien, vamos a descifrar qué son los países periféricos. Estos países son los que se encuentran en una posición más débil y bueno, el cual se va a materializar en una serie de limitaciones a su desarrollo. Es decir, no son países tan desarrollados como los países centrales, y los países centrales tienden a hacer que estos países periféricos adopten sus leyes, se funden y adopten las leyes que estos están manejando. Ahora bien, tenemos que los países periféricos y sus actores pues están limitados a ser receptores de las leyes. Es justamente lo que ya les decía. Los países periféricos, al tener una debilidad o al ser más débiles, tienen que adoptar las leyes de los países que son centrales. Ahí tanto adoptan como leyes, normas y políticas públicas, y bueno, que son producidas y diseminadas de los países centrales, lo que ya les venía explicando. Ahora, en el planteamiento número 2 encontramos ¿qué es lo que distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Para poder desarrollar esta vamos a regresarnos un poquito a la historia. Encontramos que la principal legislación penal para Hispanoamérica durante el periodo colonial fueron las 7 partidas. Como ya sabemos, estas constan de 7 libros y regulaban las múltiples áreas del derecho. Estas se completaron en 1265 en el reinado de Alfonso I. En su libro 3, bueno, aquí se regulaban todas las cuestiones procesales en el libro número 3 de las 7 partidas. La discusión en esto, en los códigos inquisitivos aquí en Latinoamérica, bueno, se centró en parte sobre si los estados latinoamericanos sí debían sumarse a la ola de reformas procesales penales en Europa del siglo XIX o debían de adoptar modelos españoles, mismos que pues estos ya habían prevalecido desde el periodo colonial a sus nuevas realidades políticas. Entonces, en esta parte, Latinoamérica no sabía si adoptar, seguir con el proceso colonial inquisitivo o bien adoptar modelos nuevos españoles. Ahora tenemos que en 1808 Napoleón adoptó su Code de Instruction Criminelle, que alejó a Francia del modelo inquisitivo. O sea, Francia adoptó este nuevo código y bueno, dejó de lado el modelo inquisitivo que ya estaban tomando. Este código, bueno, fue descrito como mixto y las élites latinoamericanas pues decidieron rechazarlo, ya que estas desconfiaban de los juicios orales. O sea, se consideraba mixto, entonces las élites latinoamericanas decidieron no adoptarlo y seguir como estaban, ¿vale? Y bueno, ahora tenemos que el proceso penal en estas dos fases principales, pues la primera fue la preliminar, como ya la conocemos, y la fase de juzgamiento. Pero estas determinaban la pena y ambas fases eran escritas. Tanto la fase preliminar como la fase de juzgamiento eran escritas, no existía ningún tipo de oralidad, ya que ellos decidieron no adoptar este tipo de código ni este tipo de proceso. Y bueno, pues bajo estos códigos inquisitivos
también sabemos que el juez estaba a cargo de la investigación preliminar, no era ninguna otra más que el juez, y pues de este modo el juez tenía al mismo tiempo el rol de investigación y el rol de juzgamiento en esta etapa. O sea, el juez se encargaba de los dos. Y la investigación preliminar pues era de naturaleza muy inquisitiva, debido a que se había adoptado este tipo de código, este tipo de proceso, por lo cual pues era totalmente secreta para el imputado y su abogado hasta cierta etapa del proceso. Ahora, encontramos a los códigos acusatorios en Latinoamérica. En esto, bueno, encontramos que en América Latina pues muchos sí modificaron sus códigos originales, incluso sí aprobaron nuevos códigos en la ola de los códigos acusatorios. Sin embargo, pues casi ninguno de ellos cambió la estructura procesal. Sí adoptaron nuevos códigos, sin embargo, no cambiaron el proceso que ya se estaba llevando a cabo en estos países. Esta situación pues realmente sí cambió durante los últimos 15 años. Y bueno, en 14 países latinoamericanos y un número de jurisdicciones estaduales y provinciales latinoamericanos, reemplazaron los códigos inquisitivos por más acusatorios. Sí decidieron cambiar los códigos inquisitivos por códigos acusatorios, sin embargo no cambiaron el proceso. Tenemos aquí una tabla de la adopción de códigos procesales penales acusatorios en América Latina, que esta tabla se encuentra de 1991 a 2006. Por ejemplo, Argentina sí en el sistema federal y también en algunas provincias. Bolivia sí, Brasil decidió no, Chile sí, Colombia sí, Costa Rica sí, Cuba decidió mantenerse tal cual, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Honduras también dieron un rotundo sí, decidieron cambiar sus códigos. Y bueno, en México no en el sistema federal, pero sí en algunos estados, no en la federación, no en la capital, pero sí en diferentes estados, diferentes provincias decidieron cambiar su código. Nicaragua sí, Panamá totalmente no, Paraguay, Perú sí, Uruguay no y Venezuela sí. El más reciente en esta tabla pues tenemos que fue Ecuador, que fue el último que dio el sí, y posterior ahí tenemos a México, que en 2006 Oaxaca y Chihuahua dieron un sí para la adopción del nuevo código acusatorio. Ahora tenemos cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de red activista y reformadores en América Latina. Bueno, como bien ya lo vimos, influyeron bastante. Los países más grandes tuvieron una influencia muy grande sobre los países pequeños. La expansión de la red de activistas pues fue sumamente grande. Cada país pequeño decidió adoptarla. La influencia que estaban teniendo fue tan grande que se llegó a eso. Los reformadores en América Latina, pues bueno, como ya lo vimos, muchísimos países fueron los que adoptaron. Las reformas que se adoptaron fueron muchos países lo aceptaron. Algunos no al 100%, pero sí lo dejaron en estados o provincias. Y bueno, pues para poder cerrar este reto, te doy mi conclusión. Y bueno, puedo decir que referente al texto que leímos de Langer y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México, tenemos una gran relación, debido a que uno depende del otro. El sistema procesal penal mexicano y latinoamericano van de la mano totalmente. Uno depende del otro y México tenía que adaptarse a él sí o sí, porque la justicia en nuestro país es algo fundamental, es algo que necesitamos todos y cada uno de nosotros, y como estudiantes y futuros juristas pues es de gran importancia estudiarlo.